Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio poder estar en esta mañana nuevamente y sobre todo pues darle gracias a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, que nos da el privilegio de vivir un día más en su presencia. Así que le invito para que en esta mañana podamos orar dándole gracias a Dios, primeramente por el don de la vida, darle gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros, darle gracias a Dios por todos sus beneficios, por su bondad que ha tenido con nosotros. Padre, te queremos dar gracias, Señor, gracias porque sabemos que eres bueno, Señor. Gracias, amado Dios, porque en tu amor y en tu infinita misericordia, amado Padre, podemos ver tu mano sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por el techo, por el alimento, por el vestido, Señor. Aún gracias por las pruebas que tú permites, por las cuales pasemos, Señor, porque sabemos que en medio de ellas tú tienes algo preparado para nosotros, amado Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todo esto estás tú con nosotros, Señor. Porque sabemos, amado, que tu amor y tu misericordia es para siempre sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú habitas en medio de la alabanza, de la adoración de tu pueblo, Señor. Hoy aquí hay un pueblo, un remanente tuyo que levanta su corazón, que levanta su voz para decirte cuán agradecido estamos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy permites que vivamos un día más, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy no te quiero pedir nada, solo darte gracias, Señor, por la bondad, por la misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy disfrutar un día más para poder compartir de tu palabra, Señor, que pueda ser de edificación, de crecimiento, de consolación, pero también de exhortación para nuestra vida, Señor. Porque hoy el mundo, Señor, estamos viviendo situaciones muy complejas, Señor, en todos los ámbitos, y muchos aún dentro de la iglesia no estamos alcanzando a discernir lo que está pasando en el ámbito espiritual, Señor, donde hoy hasta el mismo gobierno ya quiere empezar a imponer ciertas condiciones para que los servicios se puedan llevar a cabo con ciertas limitaciones, Señor. Pero confiamos en ti, creemos en ti, Señor, que tú nos has venido a dar libertad, que tú nos has venido a dar toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, amado Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque es una gran promesa que está en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Hoy pongo en tus manos este tiempo. Que seas tú el que hable, Señor, a través de mi vida. Que seas tú el que hable hoy a tu pueblo. Que traiga una palabra de esperanza, de aliento, Señor. Padre, para que podamos nosotros seguir adelante y esforzarnos cada día, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, y desde este momento yo declaro libertad en tu pueblo, Señor. Libertad en todas las áreas y principalmente en el área espiritual, Señor, donde nos podamos gozar aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Es un gusto que nos pueda acompañar en esta hora. Recuerden que estamos viendo en este tiempo, hablamos de los 7 desiertos por los cuales tuvo que pasar el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Y una vez que llegó a la tierra prometida, tuvo el pueblo de Israel por medio de Josué, ¿verdad?, el poder conquistar esa tierra, porque resulta que llegando a la tierra había 31 reyes a los cuales tenían que vencer. Y cuando hablamos de estos 31 reyes, estamos hablando de actitudes, de cosas en nuestra vida que tenemos que derribar y que tenemos que vencer para verdaderamente conquistar y tomar la tierra prometida. Y hoy vamos a hablar acerca del rey de Hebrón, un rey que sin duda, amado, porque Hebrón viene de la palabra hebrea Shebrón, que significa asociación, liga, una ciudad en el sur de Judá, pero también se deriva de otra palabra en el hebreo que es Sheber, y que significa, escucha por favor, empresa, asociación y hechizo. Entonces vemos que en Hebrón había gigantes en esa tierra. Estaban los hijos de Anak, Sesai, Almai y Talmai. Y vemos que entonces habla de una mezcla que había. Y hoy podemos ver en el pueblo de Dios, lamentablemente en la iglesia del Señor,
ha habido mezclas de muchas formas, donde cosas del mundo se están introduciendo ya en la iglesia a través de la música. Hay legalismo, hay religiosismo, hay tantas cosas que se han empezado a meter dentro de la iglesia, que si nosotros no tenemos cuidado, esto nos puede llevar a una confusión. Solo reflexione por un momento. Veamos el mundo ahorita, en este momento, por lo que estamos viviendo, por este tipo de pandemia, hay mucha confusión. Y eso es lo que crea la mezcla. La mezcla crea confusión. La mezcla crea cosas que nos llevan y que nos empiezan a apartar verdaderamente de la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Josué, capítulo 10, versículos del 36 al 37. Josué capítulo 10, versículos del 36 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces subió Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada con su rey. Todas las ciudades y todas las personas que habían en ella, no dejó ningún sobreviviente, conforme a todo lo que había hecho en Eglón, los destruyó por completo con todas las personas que habían en ella. Ahora acompáñenme a Josué capítulo 15, versículos del 13 al 14. Josué capítulo 15, versículos del 13 al 14. Y dice la escritura: y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué. Es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb dice claramente, expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Almai y Talmai, hijos de Anac. Bien, vemos entonces que en esta ciudad, no voy a hablar de estos gigantes, hoy no voy a hablar de estos gigantes, que son Almai, Sesai, Talmai y Anac, no voy a hablar de ellos, que de alguna manera ya también se ha enseñado acerca de estos gigantes, pero hoy les quiero hablar solo de esta ciudad de Hebrón. Era una ciudad llamada Kiriat Arba, y nos habla de gigantes, de estos Anac, Almai, Sesai y Talmai, y estos eran mezclados. Si usted recuerda, cuando nosotros vamos a la escritura Génesis 6, en el tiempo de Noé, podemos ver que había una mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y que ya había gigantes, ¿verdad? Ahí en la tierra, y en la Torá, esa Génesis 6:4 dice que son los Nefilim, y los Nefilim son seres caídos, o sea, habla de esta mezcla. Y mire, si usted busca en cualquier diccionario secular, la palabra mezclar significa lo siguiente: es juntar, unir, es incorporar algo con otra cosa, confundiéndolos. O sea que es una mezcla, crea confusión, y es querer unir e incorporar algo en una cosa. Mire, la historia de la iglesia nos enseña que el emperador Constantino fue un hombre que empezó a crear la mezcla del paganismo con lo santo. Podemos ver que cuando Constantino, es ahí donde se crea la Iglesia Católica Romana Apostólica, donde Constantino, según él, tuvo una visión, un sueño, donde vio una cruz y tomó la cruz como estandarte. Pero lo que realmente hizo fue introducir una mezcla de lo pagano con lo santo. Y podemos ahí ver que empieza a haber ese tipo de mezcla. Entonces la mezcla trae confusión. Hoy podemos ver en el mismo pueblo de Dios, en la misma iglesia cristiana, hay mucha confusión. Porque hay algunos, por ejemplo, que no reconocen los 5 ministerios que el Señor instituyó para la iglesia. Hay quienes dicen que la mujer no puede enseñar. Hay quienes dicen que la mujer no puede predicar. Hay quienes dicen que la mujer no puede usar pantalón. Hay quienes dicen que la mujer no puede maquillarse. Hay quienes, hay tanta confusión en el mismo pueblo de Dios. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, a través de la ayuda del Espíritu Santo, que tú y yo podamos en esta hora dejar que el Señor verdaderamente traiga libertad a nuestra vida, a nuestro corazón, haciendo a un lado todo tipo de mezcla,
que pueda traer esa confusión a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque mezcla también significa, escuche, alterar el orden de las cosas. O sea, trayendo como desordenándolas. O sea, Dios es un Dios de orden. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios dice que el Espíritu de Dios, cuando usted lee Génesis 1:1, dice que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, andaba sobre las fases de las aguas, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El enemigo, a través de la confusión, a través de la mezcla, trae desorden. Y Dios vino a ordenar todo, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Dios estableció un orden para la iglesia, un orden para la familia, un orden para todo, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero la mezcla dice que es alterar el orden de las cosas, o sea, trae desorden. Pero también mezclar significa meter a alguien en algo que no le incumbe o que no le interesa. Usted ha visto a personas que se meten en lo que no les interesa. Y perdón, a veces a mí me ha pasado, perdónenme. Y aprovecho para pedirle perdón si yo me he metido en cosas que no me tengo que meter. Como es, yo no me puedo meter en la vida de cada uno de ustedes, porque no es correcto. Yo como pastor tengo que respetar lo que ustedes hagan. Mi trabajo solo es enseñar la palabra, dar un mensaje, dar una instrucción y tal vez dar un consejo, y usted sabrá si lo toma o no lo toma, pero eso ya es decisión suya. Pero eso es mezclarse. También es enredar, escuche, poner división, enemistad entre las personas, escuche, con chismes o con cuentos. Eso también habla de la mezcla. Pero también es introducirse o meterse entre otras. O también es dicho de una familia o de un linaje. Es cuando se enlaza y vemos, como decía en Génesis, vemos que hay una mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y Dios quiere que el pueblo de Dios sea santo. Y cuando la palabra de Dios dice santo, es apartado para Él. En otras palabras, amado, si Dios ya te rescató, si Dios ya te redimió, tú y yo ya no nos podemos mezclar con las cosas del mundo. Ya no podemos hacer lo que el mundo hace. Hoy, en el nombre de Jesucristo, tenemos que dejar que verdaderamente seamos libres. El Señor quiere que gocemos de esa verdadera libertad, porque hoy muchos están regresando al judaísmo, al mesianismo. Hoy mucha gente se está regresando, o peor, se está regresando al mundo. Cuando Dios ya nos hizo libres y dice que ahora tú y yo somos parte de, o sea, Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena, que será la próxima semana para que usted esté preparado, habla de ese nuevo pacto que Dios vino a hacer. O sea, el viejo pacto que fue en el Antiguo Testamento, ahora nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, que es a través de la sangre del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos y gozamos de esos grandes beneficios. Hoy podemos ver que, vamos a caminar, porque vamos a ver más adelante que hay lugares donde enseñan, por ejemplo, que hasta limitan de ciertos alimentos para comer. Y cuando Jesús le mostró a Pedro, cuando tenía hambre, le mostró un lienzo y veía en ese lienzo muchos animales. Y el Señor le da una instrucción, dice, mata y come. Y Pedro decía, no ha entrado nada inmundo a mi boca. Y el Señor Jesús le dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Si usted me pregunta, por ejemplo, la carne de puerco es muy rica, pero si usted la come diario, pues sin duda le va a hacer daño a su cuerpo. La carne de puerco sí es muy rica, pero hay que consumirla con reserva, ¿verdad? No podemos estar todo el tiempo comiendo carne de cerdo, porque sin duda va a acarrear un daño a nuestro cuerpo, sin duda. Pero hay lugares donde les imponen a que no pueden comer carne de puerco. Y el Señor te diría, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. El único alimento que yo encuentro en la Biblia que el Señor prohíbe tajantemente es que comamos la sangre. Y eso ya lo vimos hace tiempo, cuando estábamos hablando de que hay sectas donde comen la sangre y practican el canibalismo.
Pero bueno, acompáñenme a Ezequiel capítulo 44, versículo 23, porque este es algo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. El Señor dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Hoy en el mundo estamos viendo una gran confusión. ¿Por qué? Porque hoy a lo bueno le están llamando malo, a lo malo le llaman bueno, y aquí claramente el Señor nos dice que tenemos que enseñarle al pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Hoy en el nombre de Jesucristo tenemos que dejar que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe, porque Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, parte de sus funciones del Espíritu Santo en la vida de nosotros es que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y parte de esto es que nosotros tengamos un claro entendimiento de lo que es lo santo, lo sagrado y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Y tal vez es fácil distinguir entre el bien y el mal, tal vez. Pero ¿qué tal cuando una verdad se dice a medias? ¿Qué tal cuando esta verdad a medias se convierte en una mentira? ¿Qué tal cuando esta verdad solo nos dicen una parte de esa verdad y la otra no? El enemigo es experto en torcer la palabra de Dios. El enemigo es experto. Mire, yo le voy a decir una cosa y se lo digo con todo mi corazón. Al enemigo no le preocupa incluso que ahorita estemos transmitiendo por internet y que estemos predicando y que usted vaya a la iglesia, que usted esté sentado escuchando la palabra de Dios, que esté incluso alabando a Dios. Porque hoy, amado, el enemigo lo que desea en realidad es transquiversar la palabra de Dios, torcer la verdad de Dios, torcer la escritura. Por eso para mí es muy importante que cada uno de ustedes estudie. Yo le decía ayer a los grupos y sobre todo al grupo de intercesión, cuando nosotros escuchamos un mensaje, la responsabilidad de ustedes es estudiar el mensaje que se le da. Por eso cada que nosotros podemos dar un punto, damos una referencia bíblica, porque ahí está el respaldo de lo que estamos hablando. Pero su trabajo de ustedes es estudiar eso, para que Dios le hable a usted a través de esto. Y lo que no provenga de Dios, yo se lo digo desde ahorita, deséchelo. Decía Pablo, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero para eso tiene que haber un discernimiento en nuestro corazón. Debe de haber un entendimiento claro de lo que está pasando hoy en el mundo. Porque en la iglesia todos somos sacerdotes, amado. En la iglesia del Señor todos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y todos tenemos la responsabilidad de discernir entre lo sagrado y lo profano. Vuelvo a decirlo, ¿es fácil de discernir entre el bien y el mal? Sí. Porque si yo le pregunto, ¿verdad que es malo robar? Usted va a decir, sí. ¿Verdad que es malo mentir? Sí. Ok. Entonces ya hay un claro discernimiento entre eso. Pero usted puede discernir entre una verdad a medias y lo que es la verdad de Dios. Por ejemplo, hay iglesias donde desconocen los 5 ministerios. El apostólico, el profético principalmente. Solo se quedan con el pastoral, el evangélico, el evangelista, el pastoral y el magisterial. Pero ¿por qué desconocen los otros 2 ministerios? Si el Señor claramente en Efesios lo deja clarísimo. Y dice que Él deja los 5 ministerios para establecer y para poder edificar la iglesia. Entonces será como cortarle 2 dedos a la mano de Dios. Entonces nosotros no podemos quitar y poner no, hermano, ahí está la escritura. O sea, y dice el libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quite o le añada incluso una tilde, un punto, una coma, porque un punto, una coma ya puede crear un mensaje diferente de algo. Entonces, por eso cuando leamos incluso la escritura, no podemos pasar por alto ni siquiera un punto, ni una coma, ni una acentuación, nada, porque todo cambia completamente el destino de esto. Por eso, amado, dígale al que tiene a un lado, por eso es importante vivir en santidad. El sacerdocio tiene que vivir en una santidad y en ese nuevo orden que representa
esa santidad delante de Dios. Porque el enemigo, amado, tiene la capacidad de transquiversar la palabra de Dios. Y si no, acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, ¿verdad? No comeréis. O sea, ya empieza aquí a transquiversar, a meter una duda, porque la serpiente más adelante le dice a Eva: es que Dios no quiere que seas como Él, que conozcas el bien y el mal. Entonces vemos aquí cómo el enemigo es experto en transquiversar la verdad de Dios. Y eso nos trae confusión, trae duda, trae confusión a nuestro corazón. Y eso llevó a Eva a pecar junto con Adán. Y usted conoce las consecuencias de eso. Vemos que el enemigo se disfrazó de una astuta serpiente. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a tentar a Eva. No olvidemos que Satanás algún tiempo fue un ser angelical. De hecho, era quien estaba al cargo de la alabanza en el cielo. Era un querubín, según el libro de Ezequiel. Pero se rebeló contra Dios y fue echado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles. Satanás es un ser creado, amado, y por lo tanto tiene limitaciones. Pero, ¿por qué los tentó? Porque los quiso alejar de Dios. El trabajo del enemigo es alejarnos de Dios. Y por eso es que hoy podemos ver más de 6.600 religiones en el mundo. Y hoy podemos ver que hasta el mismo cristianismo se ramifica y están los bautistas, los adventistas, los presbiterianos, los pentecostales, los nuevos pentecostales, los evangélicos. Y bueno, hay infinidad. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién verdaderamente tiene la verdad? Pastores, que hoy estoy confundido porque en un lugar enseñan una cosa, en otro lugar enseñan otra. Por eso yo le digo, usted estudie la palabra y lo que esté fuera de la palabra de Dios, deséchelo de su vida. Yo no puedo venir a imponer una doctrina mía. La doctrina tiene que ser la doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó. No puede ser algo diferente a eso. Porque algo que venga, incluso el Señor dice: ay, y si viene un mismo ángel y te presenta otro evangelio, no lo recibas. ¿Y en qué está basada, por ejemplo, la enseñanza de los mormones? Que vino un ángel y le entregó el libro del Mormón. No podemos nosotros hacer doctrina de otra cosa que no sea la misma escritura. Por eso para mí es importante que de verdad Dios ponga en su corazón ese deseo de estudiar la palabra, porque ahí vamos a encontrar la verdad de Dios. Cuando estuvimos dando el discipulado, estábamos hablando del candelabro que está en el lugar santo, que está para alumbrar, porque recuerde que el lugar santo ya tenía una cobertura, y en la entrada vemos que había 5 columnas. Qué interesante que había 5 columnas. Ya de entrada desde ahí estamos viendo que el lugar santo nos está hablando de esos 5 ministerios. Porque no había 4 ni 3 columnas, había 5 columnas para entrar al lugar santo. Y esas 5 columnas nos habla de la mano de Dios, nos habla de los 5 ministerios, nos habla de esas columnas por las cuales la iglesia tiene que ser edificada. Y vemos que dentro del lugar santo está el candelabro de oro, está la mesa de los panes y está el altar del incienso. Y cuando hablábamos de la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿por qué la Biblia tiene que tener 66 libros? ¿Por qué no puede tener más? ¿Por qué no puede tener menos? El canon bíblico, cuando se autoriza el canon bíblico, se conforma de 66 libros. Porque el 6 y el 6 nos da 12. Y a través del número 12 se habla del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Por eso vemos que había 12 tribus de Israel. Por eso vemos que Jesús llamó a 12 discípulos.
porque a través del número 12 se establece el gobierno de Dios, y vemos que en la Biblia está establecido el gobierno de Dios. Ahí está lo que necesitamos tú y yo saber, lo que necesitamos conocer está aquí en la palabra de Dios, y todo lo que esté fuera de ahí va a crear confusión en tu vida, porque el enemigo quiere transgiversar la verdad de Dios, quiere traer confusión a tu vida. Y si tú no estás bien firme y establecido, como veíamos aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y que cavó hondo, solo esa casa, esa persona que edifica su casa en la roca que es Jesucristo, en esa piedra que fue desechada por los edificadores, podrá venir tormentas, podrán venir deslaves, pero tu casa permanecerá firme. Pero si tú y yo empezamos a edificar por cuentos, por fábulas, o por alguien que está transgiversando la verdad, temo decirte que tu vida va a ser arrojada y llevada por las corrientes de este mundo. Solo reflexione. ¿Cuántas sectas no han salido en el mundo donde ha habido asesinatos masivos, incluso en Estados Unidos, en los años 90? Porque no nos hemos dado el cuidado de estudiar la palabra de Dios. Y cuando vemos el candelabro de oro, lo vimos ahí, lo estudiamos en el discipulado. Vimos claramente cómo hay una unidad. Dice el Señor que todo tenía que ser hecho de una sola pieza de oro, de un ciclo de oro. Una sola pieza, está hablando ya de unidad. Por supuesto que yo no le estoy diciendo que como estamos en el nuevo pacto desechemos lo que está en el Antiguo Testamento, no, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que está por venir, y hay grandes enseñanzas del Antiguo Testamento que nos sirven en nuestra vida. En ningún momento estamos desechando del Antiguo Testamento, lo tomamos en cuenta para nuestra vida, pero hoy nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, que es a través del sacrificio de Jesucristo, porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Hoy, por ejemplo, muchos dicen: no diezmes, no es necesario diezmar, porque eso estaba en la ley. No es cierto. Uno de los primeros hombres que diezmó fue Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec. Cuando estaba Abraham no había ley. Todavía ni siquiera estaba la nación de Israel, porque de ahí va a venir, de Abraham viene Isaac, de Isaac Jacob, llamado Israel, y de Israel vienen las 12 tribus. No había ley. Pero entonces, ¿cómo es que se transgiversa todo eso? Mire, el diezmo solo es por amor, por obediencia a Dios si usted quiere, pero es por amor. Y cuando hablamos de diezmo, no es solo el dinero, el diezmo de tu tiempo, el diezmo de todo lo que tú tienes. Porque claramente dice Abraham que le dio a Melquisedec el diezmo de todo. De todo. Si nos vamos a un extremo, yo lo he dicho, si el día tiene 24 horas, ¿cuánto sería el diezmo? 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos que usted y yo le tendríamos que dedicar a estudiar y estar en Dios. Vemos cómo el enemigo empieza a jugar con las palabras que Dios había dado a Adán, de tal manera que Eva cayó en una confusión. La oscuridad entró en ella y eso la llevó a pecar. Cómo la confusión empieza a traer oscuridad a nuestra vida, nos empieza a distorsionar. Hoy podemos ver, hoy ya no sabemos, mire, porque hoy escuchamos por los medios de comunicación, algunos dicen, no, es que las cifras están hasta arriba y los contagios, cada día hay más contagios. Que usar el cubrebocas. Por otro lado dicen, no uses cubrebocas porque eso. Entonces todo esto empieza a causar confusión en nuestra mente. Ya no sabemos si de verdad usar el cubrebocas o no usar cubrebocas. Hoy, por ejemplo, si yo deseara abrir la iglesia, que ya lo podríamos hacer allá en Nesa, por lo menos hasta donde tuvimos la reunión con las autoridades allá en Nesa, el servicio tendría que durar solo 30 minutos y sin cantar a Dios. Y tenemos que estar orando como iglesia. Tenemos que estar intercediendo.
porque el enemigo quiere callarnos, él no quiere que adoremos a Dios. Yo no tengo nada en contra de la autoridad, yo respeto lo que la autoridad diga, pero eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo, porque dentro de la iglesia el gobierno es teocrático, o sea, Dios es el que gobierna. Hay iglesias donde hay gobierno democrático, donde sientan a los ancianos y si quieren quitar a un pastor, mire, todos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Es como cuando están las votaciones en la Cámara de Diputados que van a votar alguna ley. Antes de que voten ya se pusieron de acuerdo si sí pasa o no pasa la ley. Entonces, si quieren quitar a un pastor, mire, todos se ponen de acuerdo, sí, ya no queremos al pastor, que pongan a otro. Perdónenme, el único que tiene el gobierno y la autoridad para quitar y poner reyes es Dios, no el hombre. Perdónenme, por lo menos eso enseña la Biblia, ¿eh? El gobierno de la iglesia, el verdadero gobierno de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor tiene que ser un gobierno teocrático, donde Dios gobierna, y si no, eso crea confusión en el pueblo. Perdónenme. Es lo que le pasó a Eva. Hubo confusión, hubo oscuridad en ella y eso la llevó a pecar. Veamos la manera en que él se presentó a Eva. No es de una oscuridad completa. No olvidemos que dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene incluso la capacidad de disfrazarse de un ángel de luz y presentarse como un ángel de luz. O sea, él se va a presentar de una manera sutil, hermano, de una manera que te va a querer engañar. No, no tiene nada de malo. Mira, ¿qué tiene de malo que tú seas como Dios? Si al final, si usted y yo conocemos la Escritura y dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Jesucristo. Esa es la meta tuya y mía, de llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero no es a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Y quiero decirle que cuando lleguemos a esa estatura del varón perfecto, ya no vamos a estar aquí, ya estaremos allá con Él. Porque aquí seguimos luchando con esta carne que es corrupta, con esta carne que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Esta carne que quiere seguir alimentándose de cosas de la carne. Pero a esta carne yo le tengo que enseñar. A esta carne yo le tengo que enseñar que esta carne se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Que esta carne se tiene que sujetar a lo que Dios manda y lo que Dios dice. Por eso es importante el ayuno, amados, porque en el ayuno nuestra carne se sujeta, ¿verdad? Y parece que cuando estamos ayunando hasta te llegan a invitar, ¿verdad? El que nunca te invita, ese día te invita, y hasta lo que más te gusta. Porque hasta cuando uno está en ayuno, mire, te invitan a cada rato y mire, tenga, y tú te quedas, ¿verdad?, sorprendido, porque el enemigo quiere que tú caigas, y la carne se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Amados, la Biblia describe a Satanás como el padre de las mentiras. Y las mentiras más terribles, escucha, las mentiras más terribles son aquellas que parecen verdades. Hoy, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, espero que sí. Hoy estamos siendo testigos hoy, más que nunca, de una lucha tremenda entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque mientras hay gobiernos, autoridades, potestades, huestes espirituales de maldad, influyendo en el mundo para establecer una agenda satánica, una agenda global, donde se está queriendo manejar lo del aborto, el matrimonio igualitario, donde podemos ver esas agendas. Escuche, yo estaba escuchando hoy, en algunos países están queriendo manejar la pedofilia, que es el sexo con niños, como no un delito. Que incluso hay gobiernos, y no voy a decir nombres, yo solo le estoy hablando del ámbito espiritual que estamos viviendo hoy, donde ya incluso que ellos dicen
y lo pongo entre comillas, que no hay nada que pueda decir que un niño sufra un problema, un trastorno psicológico o emocional por ser abusado sexualmente a esa edad. Incluso hay gobiernos donde de 10 a 14 años están permitiendo y no hay un delito que se persiga. Hoy podemos ver, y lo digo con mucho respeto, los movimientos feministas que se están dando a nivel del mundial. Todo esto obedece a ciertos movimientos en el área espiritual, hermanos. Y tenemos nosotros que como iglesia estar discerniendo todo lo que está pasando hoy, porque hoy muchas de esas verdades son mentiras que parecen verdades, y no tengo nada de verdad. Hoy podemos ver, lamentablemente, en México se autorizó una ley, mientras estamos todo esto en medio de la pandemia, y que no salió en los medios, una ley donde cualquier psicólogo, cualquier persona que quiera ayudar a un joven o a una jovencita con un problema de identidad sexual puede ir incluso a prisión. Y es considerado un delito. Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar a cada persona lo que crea, lo que piense. Eso no significa que estemos de acuerdo. O sea, porque ahora resulta que si uno levanta la voz en contra de esto, lo llaman a uno, por ejemplo, homofóbico. ¿Y qué es la homofobia? Es el miedo a los hombres. O sea, hasta el término está mal empleado. No es eso. Respetamos a Dios, ama a todas las personas, no importa su condición social, no importa su creencia, no importa lo que haga, Dios los ama. Dios lo que aborrece es el pecado, es lo que se hace, y eso es lo que Dios señala. Dios ama a todas las personas, pero el enemigo viene a decir mentiras que parecen verdades. Y hoy día la sociedad ya permite, hoy incluso la misma iglesia del Señor ya es tolerante con todo esto. Y no puede ser posible. Eso está creando mezclas. Y esto está creando una confusión y una destrucción. Juan 8:44 dice, cuando los fariseos, ¿verdad?, querían aprender a Jesús para matarlo. Y Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, porque dice, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él se ha mantenido siempre en una mentira porque es una naturaleza de él. Hoy podemos ver que hoy resulta, amado, que si usted y yo levantamos nuestra voz y decimos que amamos a Dios, que le servimos a Dios, que buscamos a Dios, que buscamos el rostro de Dios, hoy te juzgan, te señalan. Y perdóneme, nosotros no estamos juzgando a nadie, porque yo no soy juez de nadie. Pero mi trabajo como pastor, como ministro, si es levantar mi voz y decir, Dios te ama, pero no está de acuerdo en la forma en la que vives. Y yo le platiqué de un caso de un compañero que tenía problemas de identidad sexual. Y yo le veía a él en su cara ya la muerte literal, porque él me decía, me detectaron con SIDA y me dijeron que ya me tengo poco tiempo. Le digo, ¿tú crees en Jesús? Sabes que Dios te ama y que tiene planes maravillosos contigo. Él solo quiere que te arrepientas sinceramente de lo que estás haciendo. Y mire, no lo juzgué, solo le di una palabra de amor de parte de Dios. Y él ese día abrió su corazón a Jesús, le pidió perdón a Dios, se arrepintió. Dejé de verlo, y cuando lo volví a ver a los 4 o 5 meses, él lo primero que hizo fue y me abrazó y me dijo, gracias, porque vengo del médico y me dijeron que ya no tengo nada, que no sé qué pasó, pero que todo el virus se encapsuló y ya no tengo nada. Y lloraba, y yo le daba gracias a Dios por eso.
Y yo no sé si me está escuchando, porque yo le pedí que se esforzara en buscar a Dios. Porque Dios lo que quiere es un verdadero arrepentimiento de nuestra parte. Él ama a la humanidad. Usted no sabe el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amados, no alcanzamos a dimensionar ese de tal manera. No lo alcanzamos a dimensionar, no lo alcanzamos a entender. Yo le voy a dar un ejemplo hoy a los que son padres. Y aprovechando hoy que está en casa, nos visita la hermana Ana y su amado esposo. Si yo le preguntara a mi hermana Ana, Dios te dice hoy que te voy a dar dos ejemplos. Tienes a Anaí y tienes a Adriana. Sé que tienes más hijos. Y Dios te dice hoy, ¿a quién mandarías al cielo y a quién mandarías al infierno? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero tienes que tomar la decisión, ¿a quién mandas al cielo y a quién al infierno? Porque una le está sirviendo a Dios, una se equivocó y le falló, sí, pero hoy está en el camino. Gracias a Dios. Pero ¿a quién elegirías tú? Porque tienes toda la elección de mandar uno al cielo y otro al infierno. ¿Sabe? Como padre es muy difícil tomar una decisión así. Es muy difícil. Pero sabe, a veces nos convertimos en jueces también. Usted y yo no podemos señalar a ninguna persona por ninguna condición en la que él pueda estar viviendo. Porque no somos jueces de nadie. A veces como padres podemos decirle a Dios, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero toma mi lugar. Hoy yo tomo el lugar de ella. Que ellas dos se salven y toman mi vida. Es lo mismo que hizo Dios por nosotros. Él nos ama y mandó a su Hijo para tomar nuestro lugar. Porque Él no quiere que ningún hombre se pierda. La voluntad de papá es que todos lleguemos a ser salvos y que todos los lleguemos a conocer, que podamos conocer el gran amor que Dios tiene por nosotros. Pero el enemigo quiere confundirnos, quiere desviarnos. Y no hemos alcanzado a entender. Y hoy muchos, y me da tristeza, me da vergüenza, que usen los medios, las redes sociales para atacarse unos a otros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Cuando hoy más que nunca la iglesia del Señor tiene que estar unida. Hoy más que nunca la verdadera iglesia del Señor, escuche, la verdadera iglesia del Señor tiene que apartarse. Ya no puedes mezclarte. En otras palabras, si Dios te liberó del pecado, tú ya no puedes ir deliberadamente a seguir pecando. Ya no puedes deliberadamente a seguir viviendo como tú quieres vivir. Ya no puedes hacerlo. O más bien, ya no deberías hacerlo. Pero es decisión de cada quien. Hay un libre albedrío. Y cada quien toma la decisión. La mezcla del yugo desigual. Porque hay una mezcla. Y Dios es claro. No te unas a yugo desigual. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No te unas a yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Otra vez. ¿Qué comunión de la luz con las tinieblas? Otra vez. Una mezcla. Y Pablo aquí amonesta a los creyentes a establecer un vínculo con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? A ver, reflexione un momento, y eso ya lo expliqué. Dios, cuando llevó al pueblo de Israel, lo pasó por 7 desiertos, lo estaba preparando. Repita conmigo, es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación. Porque Dios quiere llevarnos a que conquistemos. Entonces, en ese tiempo de preparación, pasan el Jordán, que significa el que se humilla, el que desciende. Una vez que nos humillamos, una vez que descendemos a lo que Dios quiere hacer, una vez que menguamos nosotros para que Cristo crezca,
y llegar a la tierra prometida, y Dios da una instrucción clara: tienes que destruir todo lo que respira, todo lo que está ahí, lo tienes que destruir. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, que conoce el corazón del hombre y la intención del corazón del hombre, sabe que si Él permite eso lo iba a llevar a que empezara a haber una mezcla de lo santo con lo profano, de lo limpio con lo impío. Por eso tenían que derribar y destruir todo lo que encontraran, porque Dios aborrece las mezclas. Dios no quiere que tú te mezcles. No puede haber comunión de la luz con las tinieblas. No puede haber, hay un choque. Siempre, yo les expliqué hace un momento, hoy estamos viviendo una lucha espiritual tan fuerte y estamos siendo testigos de ello. Yo se lo he venido diciendo, ¿por qué esta pandemia todavía no para? Porque hay un juicio de parte de Dios en la humanidad. Porque la humanidad se ha empeñado en hacer lo contrario de lo que Dios dice. Hoy el mundo va en un sentido completamente diferente a lo que Dios enseña. Y hoy vemos una confrontación entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Por qué Dios dice que no podemos unirnos con los incrédulos? Porque esto va a debilitar nuestra entrega a Cristo, así como una integridad a los estatutos de Dios. Y lo podemos ver, mire, yo lo he visto tanto en la iglesia. Vemos que de repente a la iglesia entran hermanitos para sacar a las hermanitas de la iglesia. Incluso, amado, créame, reciben a Cristo, se bautizan, incluso hasta están sirviendo en la iglesia. Pero no hay una verdadera convicción ni una verdadera transformación en su corazón. Y lo único que hacen es, una vez que se casan, se van. Y a veces la mujer cree que va a cambiar al varón. Perdóneme, el único que lo puede cambiar es el Señor. Él es el único. ¿Y qué le digo peor de alguien del mundo que se quiere casar con alguien de la iglesia? Dios es claro: no te unas a yugo desigual. No te unas. Y se lo digo para los que están solteros: mucho cuidado. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Espérese que Dios le ponga a la persona indicada. Porque si no, ya sabemos cómo va a terminar. Y se lo digo con todo mi corazón. Porque lo que une Dios no lo separará el hombre, pero lo que une Dios. Porque lo que une el hombre, ¿sabe cuántos casos hemos tenido? Cuando hay alguien que ama a Dios, que le sirva a Dios con todo su corazón, y solo se casa, y mire, se acabó. Se acabó. Y empieza a haber una muerte espiritual. ¿Y sabe cuántas personas yo conozco que ha pasado? Porque pasa tanto, como hay mujeres que también sacan a hombres de la iglesia, como hombres que sacan a mujeres de la iglesia. Y esto sin duda es un gran error. El apóstol Pablo quería que los creyentes estuvieran activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos y su necesidad de comprender su fe mediante ataduras personales o comerciales. Los creyentes deben evitar situaciones que motiven división a su lealtad a Dios. O sea, la mezcla lo podemos ver en Génesis. En el tiempo de Noé hubo mezcla. Y esa mezcla que trajo maldad a la tierra. Esa mezcla donde se unieron los hijos de los hombres, empezaron a ver que las hijas de Dios, ¿verdad?, eran hermosas. Dice que tomaron para sí a ellas, se empezaron a juntar. O sea, empezó a haber una mezcla.
Y esta mezcla trajo la maldad a la tierra, que después se desencadenó en donde Dios mandó un juicio como el diluvio. Y hoy más que nunca estamos viendo una mezcla tan tremenda en la iglesia. Y no solo en yugo desigual. Hoy, lamentablemente, muchos en medio de esta pandemia están dándole la espalda a Dios. Cuando las cosas a veces no salen como uno espera, la gente le da la espalda a Dios. Y esa ya es decisión de cada quien, amados. Pero usted puede ver en Génesis capítulo 6 del 1 al 4 esto que le acabo de explicar. Esta mezcla que se empezó a dar. Y si usted lee, es porque había esa perversión sexual ahí. ¿Por qué fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, amado? Por lo mismo, porque había una mezcla tan tremenda. Tremendo, o sea, había una depravación tremenda. Hoy, perdóneme, el mundo no está alejado de eso. Hoy vemos una depravación tan tremenda en el mundo, aún en medio de todo lo que estamos viviendo. Y yo por eso le decía, y aunque dos digan ser cristianos, si uno de ellos verdaderamente no está comprometido con el Señor y le sirve a Dios de todo corazón y no ha dado frutos de arrepentimiento, yo solo le digo, es solo un simpatizante. Entonces, aún para los solteros, sobre todo los que están sirviendo en la casa del Señor, debe usted de ser sabio y sabia en el Señor. Usted debe de pedirle a Dios a alguien que ame a Dios como usted le ama, para que juntos puedan servir en la obra de Dios. Si no, ese alguien lo puede sacar del camino. Y el propósito que Dios tenía con usted se puede perder. Pero vuelvo a insistir, esto ya es meramente personal. Pero hay quienes se aferran, hay quienes se están obsesionados en seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Pero esto ya es personal. También hay una mezcla en la masa, o sea, en la palabra de Dios. Hoy hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Y se lo digo porque allá en San Luis Potosí, donde Dios nos permite ir a trabajar, hay gente que está mezclando la palabra de Dios con sus ideas y con lo que cree, mire, y está trayendo una confusión tan tremenda ya la gente, que yo le digo, hay gente que está tan lastimada ya, tan lastimada, que ya no quieren saber de Cristo y que ya no permiten que nadie llegue y pueda ahí tratar de ayudar o apoyar, porque ha llegado mucha gente trayendo una mezcla de la palabra de Dios. Y eso es algo bien peligroso, hermano, bien peligroso, que si usted y yo no tenemos cuidado. He podido ver iglesias completas que se han perdido, se han extraviado. Mire, muchos que quieren levantar y se autoproclaman pastores, se autoproclaman evangelistas, se autoproclaman profetas, mire, se están autoproclamando. Y si Dios no los pone, ya desde ahí hay un problema muy grave. Porque si Dios no lo puso, yo le pregunto. Si Dios no lo está enviando, yo le quiero decir algo. No hay respaldo de Dios ahí. No hay cobertura de Dios. Y el Señor dice en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco. O sea, un poco que yo le ponga de mi cosecha, ya echo a perder el mensaje. Un poco que yo le quiera poner o añadir de aquí, que yo diga, yo creo, yo pienso, eso no sirve. Si no viene la palabra, si no está en la palabra, no sirve. Pero quiero también leer la traducción lenguaje actual. Este mismo versículo dice, no hay duda que un solo falso maestro, escuchen, falso maestro, daña toda la enseñanza. ¿Cuántos falsos maestros no habrá que están queriendo establecer doctrina, pero una doctrina de hombre?
¿Sabe a cuántos hermanos allá en San Luis han querido despojar y algunos ya los han despojado de lo poco que llegan a tener? A muchos. Y que han sido capaces de quitarles todo lo que con años y sacrificio han logrado. Porque hay falsos maestros y están dañando hoy la enseñanza. Una pequeña porción de levadura hace que toda la masa se fermente. Solo hace falta una persona mala para infectar a los demás. Mire, en la iglesia hace algún tiempo llegó una persona, según él era evangelista, y según Dios lo usaba, y según profeta, y según hermano. Pero él se autoproclamó. Y recuerdo que un hermano me llegó a decir: pastor, me habló tal hermano y me dijo que quería hacer un negocio conmigo, que cuánto me faltaba, que él quería ser mi socio y él iba a poner la mitad del recurso. ¿Ok? Y yo lo único que le dije a este hermano: ok, hijo, ve, siéntate con él, tómate un café y solo hazle una pregunta tan sencilla, tan simple. Hermano, ¿tú diezmas? Luego, y escucha la respuesta. Si una persona le roba a Dios, ¿qué se espera uno? Mire, hay el testimonio de un pastor que fue a compartir la palabra de Dios a otro lugar y llevaba su mochila, su portafolio con sus cosas. Y ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo a la persona que lo estaba asistiendo: pregúntale si diezma. Y el pastor le preguntó: oye, hijo, ¿tú diezmas? No, pastor, regrésame mis cosas, porque si le robas a Dios, me puedes robar a mí. Cuando el Señor dice en Malaquías, y le dice a todos: porque todos ustedes me han robado. Y todavía el hombre, mire, se siente hasta ofendido, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado, Señor? Y el Señor le contesta: en mis diezmos y en mis ofrendas. Y Jesús fue claro, porque a Jesús lo quisieron tentar cuando estaban ahí, lo quisieron desafiar ahí, cuando le enseñan, cuando le dicen: ¿es lícito pagar impuestos al César? Y el Señor mandó pedir una moneda. ¿A quién ven aquí? Al César, ¿ok? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no mezcles lo del mundo con las cosas de Dios, para nada. No mezcles la justicia con la injusticia, no mezcles la luz con las tinieblas, no mezcles las cosas del mundo con lo santo. En otras palabras, eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y para poder derribar este rey de Hebrón, no podemos permitir las mezclas en nuestra vida. Si no, perdóname, no vas a poder conquistar. Y escucha lo que dice el Marcos 8:14 y 15. Porque cuando hablamos de esta masa, estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la levadura, es esa enseñanza falsa que se está dando, esa doctrina falsa que está desviando hoy a mucha gente. Hoy mucha gente está lastimada en su alma, en su corazón. ¿Por qué? Porque ha llegado una iglesia donde los han lastimado, incluso donde los han condenado. Y les han dicho literalmente: ustedes se van a ir al infierno. Y a mucha gente le han dicho creer que si no diezma se va a ir al infierno. No, hermano. Tú eres salvo por gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. El diezmo lo único que va a lograr en tu vida y lo que va a permitir es que cuando tú lo hagas, dice el Señor en Malaquías, dice que Él va a reprender al devorador por vosotros. O sea que el devorador está encima de las personas, de las familias que no diezman. Por eso puedes ver que hay escasez, por eso podemos ver que hay pobreza, por eso podemos ver que el dinero no te rinde, por eso podemos ver que pueden llegar situaciones y lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo va a quitar de alguna forma. Ese es el devorador. Y el único que lo puede reprender es el Señor. Y usted puede decir: pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero el Señor es claro: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
O sea, aquí en la tierra tenemos que pagar predio, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar luz, tienes que pagar tu cuenta de internet, tienes que pagar tus cuentas del banco. Eso no tiene nada que ver con lo de Dios. Son cosas diferentes. Pero bueno. Dice Marcos 8:14. Había olvidado tomar los panes y no tenían consigo en la barca, sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de los Herodes. O sabemos de enseñanza falsa de los fariseos, o sea, la gente religiosa, ¿verdad? Que la mujer no puede usar pantalón, la mujer no se puede maquillar, la mujer no puede usar esto, la mujer no puede esto, la mujer no puede ta. ¿Quiénes eran los que más atacaban a Jesús? Los fariseos. ¿Quiénes eran los que reprendían y le llamaban la atención a Jesús cuando hacía un milagro en un día de reposo? Los fariseos. Y un poco de levadura, dice aquí, cuidado, ten cuidado de guardaos de la levadura, o sea, de la falsa enseñanza de los fariseos, de los Herodes. Y cuando hablamos de estos Herodes, estamos hablando de los herodianos, y que era un grupo de judíos. Mira, desde aquel tiempo ya había sectas, y estaban los saduceos, que era una secta de los herodianos. Y el Señor te dice, ten cuidado de mezclar, no seas religioso. Porque mire, hermanos, si nos vamos a un extremo, yo le voy a decir una cosa, con todo mi corazón, todo aquí en el mundo es pecado. Todo lo que usted me diga, solo basta. Usted prenda su teléfono celular, empieza a ver el Face, ¿y qué es lo que más sale? Usted prenda vea una película. ¿Qué es lo que viene ahí? No seamos religiosos, pero no permite usted las mezclas. Sea sabio para discernir. Usted puede decirme, pastor, pero ¿qué tiene de malo que yo escuche de música del mundo? Ok, yo solo le doy un ejemplo. Música que yo escuchaba, por ejemplo. Yo escuchaba música de rock. Esa música me llevaba al alcohol, me llevaba a la drogadicción, me llevaba a la rebeldía. Y cuando escuchaba otra música como José José y de ese tipo, me llevaba a la depresión, a la tristeza. Mire, dice Pablo, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Tú sabes si quieres seguir mezclando lo santo con lo profano. Tú sabes si quieres seguir mezclando lo inmundo con lo limpio. Esa ya es responsabilidad tuya. Dios aquí nos advierte, tengamos cuidado de la levadura, o sea, de la falsa enseñanza de los fariseos, de la falsa enseñanza de los herodianos. Este pasaje de la levadura simboliza lo malo. ¿Cómo vemos que una pequeña de levadura es suficiente para echar a perder todo? O sea, si yo ahorita doy una mala enseñanza, que Dios me guarde, porque Dios me va a pedir cuenta. Si tú te pierdes por esta mala enseñanza o una mala enseñanza que yo te doy, por eso digo, muchos que se autonombran, muchos que se autoproclaman, muchos que quieren ser, tengan cuidado. Porque si tú estás enseñando y estás enseñando mal, y más, si Dios no te puso, perdóname, si de entrada Dios no te puso, no hay un respaldo de Dios. Y si aparte de eso, tú estás dando una enseñanza equivocada, errónea, donde, ¿sabe por qué en San Luis? Y yo lo he dicho, y se lo he dicho al pastor allá, y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Jesús, y los pastores que están junto con él trabajando. Les hemos enseñado algunos principios bíblicos, porque para mí lo más importante es que ellos aprendan a quitarles el chip, que ellos son más ricos de lo que ellos han creído que son, porque ellos tienen la mentalidad de que son pobres, porque eso les ha hecho creer la gente y sobre todo el enemigo. Pero mire, yo cuando voy allá me gozo porque le digo, hermano, ve la casota que tienes y ve el terreno que tienes. ¿Sabes? Nosotros vivimos en unas casitas que parecen rebanadas de pastel.
Y tú, mira, tienes este terrenote, tienes árboles frutales, tienes esto, tienes un terreno propio. Yo en la iglesia tengo que pagar renta y mire, y aún ni siquiera yendo a la iglesia. Pero la mezcla que el enemigo quiere poner en su mente es que ustedes son pobres. No. Y ya hemos querido enseñarles. Y dice la palabra, al pobre dile, rico eres. Al débil dile, fuerte eres en el Señor. Hay muchas corrientes hoy en el cristianismo que están introduciendo cosas del mundo a la iglesia. Hoy podemos ver, y muchos dicen, no, para que los jóvenes se acerquen, vamos a meter reggaetón cristiano. No me diga, hermano. Rock cristiano. Merengue cristiano. No me diga, hermano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Creen que porque a una música solo le cambian la letra, ya por eso va a ser cristiana? No, hermano. Porque un poco de levadura, una mala enseñanza, echa a perder todo. Hay iglesias donde ponen el árbol de Navidad y lo que no se están dando cuenta que están metiendo el espíritu de Nimrod a su vida y en sus hogares. Si usted me pregunta, pastor, ¿puedo poner árbol de Navidad? Usted lo puede poner si quiere, pero yo le pregunto, ¿por qué lo pone en diciembre? ¿Por qué no lo pone ahorita? Ay, pastor, me voy a ver ridículo poniendo mi arbolito de Navidad. Olvídese de lo ridículo, el ámbito espiritual que usted está introduciendo en su vida. Hay quienes todavía le quieren seguir enseñando a sus hijos que los reyes magos existen. Mire, la Biblia ni siquiera habla de reyes, habla de magos, habla de sabios de Oriente que fueron a visitar a Jesús y hasta les ponen nombres, ¿verdad? El malhechor, el te va a saltar, y el otro ya hasta se me olvidó, pero bueno, así se los ponen. Y la Biblia no dice eso. Dice solo que vinieron unos magos de Oriente. Se habla en plural, pero no dice que eran 3. Y se presume que eran más de 2 porque habla en plural. Y menos les puso nombres. Pero hay quienes quieren seguir enseñándoles a sus hijos. Bueno, eso ya es de cada quien. Yo solo le digo que usted está mezclando lo santo con lo profano. Hay muchos otros que incluso hacen pastorelas. Y hay unos quien van más allá. Hasta se disfrazan en el día de Halloween, hermano. Pero bueno. Y creen que con eso no podemos mezclar lo santo con lo profano. No se puede. Por eso vimos en Ezequiel, tenemos que enseñar a discernir entre lo santo y lo profano. Tenemos que enseñarle. Hay otros en la iglesia del Señor que no reconocen, como se lo decía en la introducción, los 5 ministerios del Señor. Y que están puestos por Dios para edificar la iglesia. Y tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la gente religiosa y con el legalismo que se da. Pero sí enseñemos la verdad de Dios. Por ejemplo, yo no me voy a meter con ninguna persona el cómo se vista. Nunca me voy a meter ahí. Porque yo creo que el Espíritu Santo le tiene que enseñar a cada persona. El empezar a incomodar si la mujercita se está vistiendo, porque los voy a decir, hermano, hay hermanitas que se ponen el pantalón con calzador. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero en su forma de vestir, o yo se los he dicho, y en su momento alguna pequeñita en la iglesia se lo dije, hija, porque hoy resulta que es una moda traer los pantalones rotos. Y yo ya se los dije en algún momento. Eso lo que está queriendo decir es un espíritu que está trayendo pobreza a su vida. Y tengamos cuidado. Yo no me meto en la forma de vestir de nadie, cada quien es libre. Pero preguntémosle al Señor. Pero hoy día en la iglesia del Señor quieren mutilar los ministerios, quieren quitar algunos, dice, no, es que el apóstol, solo los 12 y ya no hay más apóstoles. Entonces yo le pregunto, si solo fueron apóstoles llamados, yo le quiero preguntar algo hoy para que lo reflexione. Y mire, no me voy a meter en ese tema porque sería digno de otra predicación, pero yo solo se lo dejo ahí. A ver,
Si solo pueden ser llamados apóstoles aquellos que estuvieron con Jesús, entonces ¿por qué a Pablo se le llama apóstol? Porque apóstol, Pablo ya no conoció a Jesús, no caminó con Jesús físicamente. Pero bueno, Efesios 4 del 11 al 12 dice, y él dio algunos, Efesios 4, 11, 12, y él dio algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está. Entonces, qué peligrosos son las verdades a medias, ya que eso crea confusión, y la confusión en nuestra vida hoy, más que nunca en estos tiempos, si no tenemos cuidado, somos presa fácil para ser engañados. Así como Eva fue engañada en el Edén. En Babel podemos ver cómo Dios tuvo que confundir a los habitantes de ese lugar, ya que no iban a desistir de hacer una torre, porque esa torre, mire, a Dios no le molestaba que ellos estuvieran, y porque en aquel tiempo, si usted ve Génesis 11, desde que usted lo lee, y perdóneme que hoy me vaya a extender un poquito más, pero voy terminando ya. Cuando vemos Génesis 11, nos habla de cómo todos los seres humanos hablaban la misma lengua. Mire qué hermoso, ¿verdad? Sería que todos habláramos el mismo idioma. Porque hoy unos hablan japonés, otros mandarín, otros inglés, otros portugués, otros alemán, otros español, otros... Bueno, hay infinidad de idiomas, amados. Pero porque estos hombres querían hacer una torre llamada Babel, en Babilonia, que hoy viene siendo Irak, era un lugar de adoración, pero no para Dios. Y era un lugar de gobierno. Y dice Génesis 11:9. Génesis 11:9 dice, por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. O sea, ahí vemos cuando llega Dios, porque vieron que los hombres no iban a desistir de la obra que ellos querían hacer, porque era una torre. Ellos sabían perfectamente que jamás iban a poder llegar al cielo, y mucho menos poder ocupar el lugar de Dios. Pero ellos, después del diluvio, dijeron, no queremos que Dios nos vuelva a dispersar, no queremos que Dios lo vuelva a hacer. Por eso es que hoy vamos a hacer una torre. Hoy vamos a hacer una torre para que nosotros ahí haya una adoración al hombre, haya una adoración, porque Babel, amado, era un lugar de adoración y era un lugar de gobierno, de autoridad. Y mire, cuando vamos a lo que significa Babel en el hebreo, es la palabra Babel, Babilonia, es un imperio oriental en el Mediterráneo y su capital, pero viene de una palabra, y la palabra confusión, ponga atención, la palabra confusión, que es confundió, dice que es la palabra balal, que es amasada. Qué interesante, ¿verdad? Amasada. Y vemos que la levadura, un poco de levadura leuda la masa, es amasada, amasados. Mezclarse, mezclar, confundir. O sea que Babel es un lugar de confusión. Por eso cuando orábamos en el tiempo de oración sobre el espíritu babilónico, es aquel que está trayendo confusión, y principalmente para la iglesia. Porque hoy usted sabe, y el Señor ya nos lo dejó escrito, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y hay una confusión ahí. La torre de Babel, amado, fue un gran logro humano. Incluso fue catalogada como una maravilla del mundo. Pero fue un monumento dedicado al hombre y no a Dios. A veces nosotros construimos monumentos a nosotros mismos, a través de nuestra ropa, a través de una gran casa, de un automóvil lujoso o de un trabajo importante, solo para llamar la atención. Esto tal vez no puede ser malo. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo el que usted vista bien, el que usted tenga un buen coche, una buena casa, un buen empleo, un negocio, una empresa. No.
El problema es cuando nos jactamos y nos gloriamos y eso empieza a tomar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Dios quiere que seamos libres. Dígale al que tiene a un lado, seamos libres para desarrollarnos. Pero no para pensar que hemos reemplazado a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué torres ha reemplazado o ha construido usted en su vida? ¿Y qué torres están reemplazando a Dios hoy en su vida? Saquemos hoy la confusión de nuestra vida, amados. Nehemías fue un hombre que luchó por las mezclas. Porque no olvidemos que Nehemías fue un hombre que Dios llevó para la reconstrucción del templo y de la casa del Señor, que había sido destruida. Pero Nehemías fue un hombre que luchó con las mezclas. Mire, Salomón se mezcló y se perdió. Salomón cuando se mezcló, no olvidemos que tuvo 1000 mujeres, ¿verdad? Tremendo. Y que muchas de ellas fueron extranjeras. Y Salomón empezó a permitir que se construyeran altares a diferentes dioses. Y miren cómo la mezcla trajo la destrucción para Israel. Y usted sabe que cuando Salomón dejó el reino, empezó a haber una división ahí tremenda. Se dividió el reino del sur con el reino del norte. Y bueno, vino una destrucción tremenda. Las mezclas traen confusión. Las mezclas van a traer destrucción. Las mezclas te van a apartar del camino de Dios. Las mezclas. Hoy tenemos que derribar a este rey de Hebrón. Hoy tenemos que derribar y echar de fuera de nuestra vida y fuera de la iglesia el espíritu babilónico que está trayendo confusión a nuestra vida. Hoy yo le pido en el nombre del Señor que usted estudie para que la palabra de Dios sea pura, sea tal como está escrito. Yo sé que a muchos de repente les incomoda como uno predica, pero yo no voy a apapachar el pecado. Y yo prefiero que se enoje usted porque yo le llame la atención a que Dios me llame la atención a mí por no decir nada. Los centinelas que ponían en aquel tiempo, porque un centinela tenía que estar en un lugar alto para poder ver que el enemigo no se acercara. Y cuando el enemigo se acercara, el trabajo del centinela era tocar el shofar y alertar al pueblo que el enemigo venía para que el ejército se previniera al ataque. Pero si el centinela se quedaba dormido y el enemigo llegaba, todos los que murieran, la sangre de cada una de las personas que morían, iba a ser culpable el centinela de eso. Y perdónenme, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y si a usted no le gusta, pues con la pena, ahí está la palabra. Si a usted si hay gente que se incomoda porque dice, no, es que donde dice, mire, yo no voy a arrancar unas porciones de la Biblia solo por darle gusto a alguien. No, hermano, la palabra aquí está. Y la palabra es una sola palabra, no hay más. Y aquí está la escritura. Y la palabra que nosotros enseñamos es la Biblia que el Señor nos dejó, que son esos 66 libros que el Señor dejó ahí en la escritura, ¿verdad? Que están ahí para que tengamos nosotros lo que necesitamos saber. Así que hoy en el nombre de Jesús, derribe esas torres que ha construido usted en su corazón y que ha permitido usted mezclas en su vida, mezclando lo santo con lo profano. Hoy oremos al Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa, Señor. Perdónanos, amado Dios, por la mezcla que a veces hemos permitido. A veces como Padre hemos permitido muchas cosas en nuestros hogares, Señor, con tal vez de no discutir con nuestros hijos. Pero me es menester obedecerte a ti antes que a los hombres, Señor. Y yo como Padre espiritual y como un Padre natural, yo no permitiré la mezcla, Señor, en mi hogar. Porque mi hogar hoy lo declaro que está consagrado para ti, Señor. Porque tú nos has hecho una nación de reyes y sacerdotes, Padre.
Padre, perdónanos si hemos permitido un poco de levadura, hemos sido permisivos con un poco de cosas en nuestra vida, Señor. Perdónanos. Hoy en el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, que tú quites toda mezcla, toda confusión, amado Dios. Perdónanos. Si deliberadamente lo hemos hecho, perdónanos, Padre. Tal vez algunos inconscientemente hemos permitido, Señor, tal vez incluso por la falta de conocimiento, hemos permitido mezclas en nuestro hogar, hemos permitido, Señor, que la palabra, Señor, sea adulterada, Señor. Perdónanos. Hoy queremos caminar en tu verdad, hoy queremos caminar en tu palabra, Señor. Esa palabra que trae libertad, porque tu palabra, Señor, no debe ser una carga pesada, Señor, porque dice tu palabra: venid a mí el que esté trabajado y cargado, que yo la haré descansar, ya que mi carga y mi yugo es ligero y fácil de llevar, Señor. Yo sé que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Desde ahí tú ya estás haciendo una separación, porque tú nos has consagrado, tú nos has apartado para ser un pueblo tuyo, un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo que ya no se puede mezclar con las cosas del mundo, Señor. Padre, habla la vida de tus hijos, y que puedan ser sinceros hoy contigo, Señor. Se han permitido levadura en su corazón, se han permitido un poco de mezcla, que hoy pueda ser desechada en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tus hijos, Padre, por cada uno de ellos, y por aquellos hermanos que nos siguen desde Puerto Rico, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras, aún aquí en diferentes estados de la República, Señor. Porque hoy el mundo está viviendo una confusión tremenda, Señor. Porque hoy nos hacen creer, Señor, que nosotros estamos en contra de lo que ellos dicen, Señor. Nosotros somos los que estamos mal. Hoy quieren señalarnos que somos religiosos, que somos intolerantes. Nosotros hemos sido muy respetuosos con todo movimiento, Señor. Pero eso no significa que estemos de acuerdo, papá. Porque nosotros siempre levantaremos nuestra voz en contra de aquellos que nos quieren imponer. Como hoy podemos ver que quieren impedir que en las iglesias te alabemos, te adoremos, Señor. Yo puedo entender que tal vez el virus, dicen ellos, que se contagia por medio del aire, Señor. Y yo puedo ver muchas conferencias que dan en diferentes partes del mundo, que duran horas y que no usan cubrebocas, Señor. Y hoy resulta que en la iglesia nos quieren impedir el cantar, Señor, el adorarte, el que haya una palabra, Señor, que pueda cambiar nuestra vida. Pero entendemos que todo se obedece a un ámbito espiritual, el cual lo ganaremos en el área espiritual, Señor. Hoy en tus manos te ruego por nuestras autoridades, Padre, que tú puedas traer la verdad a ellos y que tú permitas, amado Dios, que nosotros podamos regresar a la iglesia para glorificarte y honrarte, obviamente siguiendo todas las medidas de higiene recomendadas, desde lavarnos las manos, Señor, usar cubrebocas, que haya un tapete sanitizante, Señor, que haya gel antibacterial y que haya los señalamientos necesarios para ello, Padre. Nosotros nos esforzaremos siempre en obedecer lo que la autoridad nos indique, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo lo que se dice, Padre. Porque nosotros no permitiremos la mezcla de ningún tipo, porque el gobierno en tu iglesia, dentro de la iglesia, es teocrático, ni democrático y menos del mundo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar en tu verdad y en tu palabra. Quita toda mezcla, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque sé que para eso nos dejaste al Paracleto, a ese que está al lado nuestro, aquel que siempre nos recordará la doctrina, la sana doctrina que tú has dejado, Señor. Y declaramos que esta iglesia que tú nos has encargado siempre caminará en tu verdad. Y desde hoy sacamos toda levadura, toda mezcla que se haya introducido. Hoy, en el nombre de Jesucristo, la desechamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu babilónico
que quiera venir sobre la iglesia, trayendo mezcla, confusión, hoy lo desarraigamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que caminaremos en la única verdad y que esa verdad eres tú, mi Señor Jesucristo. Tú eres ese verbo que se hizo carne, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde. Y les recuerdo que el próximo domingo celebraremos Santa Cena, así que espero que usted venga preparado y que se prepare usted con los elementos en su casa. Si tiene vino, gloria a Dios. Si no tiene, no se preocupe, con un poquito de jugo de uva y una pequeña porción de pan. Que Dios le bendiga grandemente. Le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta la próxima.